¿Ya? Ahora sí salí bien. Más bonito. Por favor, vamos a nuestras Biblias, Efesios capítulo 1. Continuamos con nuestra serie expositiva de predicaciones o sermones sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios, una carta eclesiológica porque es necesario que entendamos lo que significa la iglesia y el lugar que ocupamos en el plan de redención de Dios. ¿Listo? Entonces, vamos a leer por favor los versículos 3 al 7 como ha sido costumbre en las últimas semanas, al punto que creo que nos lo vamos a terminar aprendiendo de memoria. Efesios 1 del 3 al 7, ¿ya lo tienen? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Amén. Vamos a orar, por favor. Bendito Rey, gracias te damos hoy por tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de esta carta nos muestras que la salvación no fue algo fortuito, no fue algo llevado a cabo por el azar, no planeado, no fue una improvisación tuya, fue un plan desde la creación misma. Tú ordenaste la salvación de tu pueblo y lo que nos has mostrado en la historia es cómo esa salvación planeada después fue una salvación necesitada cuando nuestros padres pecaron, y después fue una salvación revelada a lo largo de toda la historia, y cuando Cristo vino fue una salvación ejecutada. Y cuando Cristo venga por nosotros, será una salvación completamente consumada. Padre, gracias, porque aún desde antes de la creación estábamos en tu corazón, en tus pensamientos, y nos amaste por el puro afecto de tu voluntad. Dios, ayúdanos a través, con base en esta doctrina, a entender, aunque sea un poquito, de el inconmensurable amor de Cristo, y a vivir agradecidos a la luz de esa gran verdad. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos leyendo el libro de Oseas, y los que han estado siguiendo el plan de lectura que llevamos a cabo saben en qué capítulo del libro de Oseas estamos, ¿cierto? ¿En qué capítulo estamos? Yo creo que no todos lo están leyendo, algunos poquitos nomás, porque solo unos poquitos respondieron. Capítulo 12. ¿De qué trata el libro de Oseas? Bueno, la palabra de Dios nos dice a partir del capítulo 1 cómo Dios, en un tiempo muy difícil que estaba atravesando la nación, tanto de Israel como de Judá, envía un profeta a la nación de Israel, es decir, las 10 tribus del norte. En aquella época el rey era el rey Jeroboam II. El rey Jeroboam II era un rey que llevó a la nación a una época de prosperidad económica, militar, pero a una profunda decadencia espiritual. Él hizo honor a su nombre, porque era Jeroboam, no el que hizo pecar a Israel, que la Biblia califica a Jeroboam primero como el que hizo pecar a Israel. Pero Jeroboam II hizo honor a ese nombre porque también llevó a Israel a pecar contra Dios y a seguir las prácticas paganas que Dios siempre rechazó y descalificó. Dios envía al profeta Oseas a predicar no solo con su boca, sino también con su vida, y convierte la vida de Oseas en una parábola viviente
del mensaje de Dios para el pueblo. Los que han leído saben de qué trata esto. Leímos el capítulo 1. Oseas recibe una orden de Dios: casarse con Gomer, una mujer como cualquier otra. Pero Dios le dice de antemano: será una mujer fornicaria y te dará hijos de fornicación. Cuando Oseas nos cuenta la historia, nos está remontando al pasado, porque él está contando la historia que ya se cumplió como si no se hubiera cumplido. Dios me dijo: búscate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque él ya vivió eso. Pero en el tiempo en que sucedió, Gomer ni era fornicaria, ni ellos habían tenido hijos. Él nos está hablando en retrospectiva, una historia que ya se cumplió. De manera que cuando Gomer le da su primer hijo, ¿cómo lo llamó? ¿Cómo? Jezreel. Pero miren el detalle de la escritura. Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz. Le dio a luz un hijo. O sea, el hijo era de él. Ella se lo dio a él. Pero si seguimos avanzando en la lectura, la Biblia nos dice, versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. No se la dio. Sencillamente dio a luz, lo cual implica que esa hija no era de él. Lo roama, que significa no amada. ¿Cómo la iba a amar si no era de él? Pero después vuelve y concibe a ella. Versículo 8, después de haber destetado a lo roama, concibió y dio a luz. No le dio a luz. Sencillamente dio a luz otro hijo de fornicación. En este caso era un varón, Loami, que significa tú no eres mi pueblo. ¿Cómo iba a ser suyo si no era de él? ¿Cómo iba a ser suyo si no era de él? Pero todo esto Dios se lo anunció a él antes, en el versículo 2. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Tómate una mujer. Esa mujer te va a ser infiel y te va a traer hijos que no serán tuyos. Vulgarmente hablando, te va a poner los cachos. Va a ser una mujer fornicaria. En el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra ramera y adúltera indistintamente. Es decir, una mujer adúltera en la cultura judía era una ramera, que básicamente se prostituía. Y eso era la que fue Gomer una vez se casó con Oseas. Se convirtió en una prostituta. Tras sus amantes, si ustedes leen más adelante, ella lo abandona a él. Se va detrás de sus amantes, vive con ellos. Oseas, por amor a ella, sigue sosteniéndola económicamente, enviándole bienes y dinero a través de sus amantes. Y ella considera que quienes la están sosteniendo son sus amantes. Y la pregunta es, ¿quién hace eso? Y uno diría una respuesta muy rápida: un tonto. Un tonto. Dios después le dice: ve y búscala otra vez. Tráela de vuelta. Y como ella se había prostituido, ya pertenecía a otro hombre, él la tuvo que redimir, tuvo que comprarla con dinero para traerla nuevamente, perdonarla y rehacer su vida con ella, reconstruir su relación, por causa del pecado de ella, no de él. Es que ese Oseas era muy tonto, ¿sí o no? Es que eso es ser uno bobo. Bueno, Dios le está diciendo tanto a Israel como a Judá: yo soy Oseas y ustedes son Gomer.
Y nosotros no somos Israel, ¿cierto? Nosotros somos obedientes a Dios, mejor dicho. Es que no cabemos aquí de la obediencia tan grande. No, hermano, tú y yo somos Gomer. Y Dios nos eligió, aunque sabía que nosotros íbamos a pecar contra Él. ¿Cómo la ven? Que le seríamos infieles, que desde el mismo instante en que viniéramos a este mundo íbamos a pecar contra Dios. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde la misma concepción habría pecado en nuestras vidas y la inclinación de nuestro corazón no sería otra sino vivir de espaldas a Dios e ir en pos del pecado. Dios lo sabía, siempre lo supo y a pesar de ello nos predestinó. Nos eligió, así como Oseas eligió a Gomer, a pesar de que Dios le había dicho lo que Gomer iba a hacer. No solo eso, una vez Gomer peca, la busca, la recibe, le recibe los hijos bastardos. Eso significa bastardo, se utiliza a veces como una palabra ofensiva, pero bastardo lo que significa es hijo ilegítimo, hijo fuera del matrimonio, hijo sin papá. Recibió a sus hijos bastardos y los adoptó como suyos. No eran amados, pero después fueron amados. No eran su pueblo, pero después fueron su pueblo. Así como tú y yo no merecíamos el amor de Dios, pero Él nos amó. Así como tú y yo no éramos su pueblo, porque si nos miramos acá, venezolanos, colombianos, ¿hay algún peruano acá? Peruanos, ecuatorianos, no éramos judíos y ahora somos pueblo de Dios. La vida de Oseas es la historia de la predestinación de Dios hacia su pueblo por amor, por amor. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Lo que nos enseña que la elección de Dios no depende de nuestros méritos, sino de su decisión eterna de amarnos por amor. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Sí recuerdan? Me voy a poner como el profesor Girafales, me voy a poner a llorar. La predestinación. Muy bien, hermana Mireidi. Vamos a darle 1.000.000 de besos. No de pesos, no hay plata para dar. No, Jackson la va a llevar a comer helado hoy. Un helado o lo que ella pida. Perrito de 2.500 allí también es bueno. Sí, son buenos. Allí donde no me pagan, pero son buenos. Yo compro y mi esposa en la casa les echa pollo. Entonces quedan más buenos todavía. Y por 2.500, ay, con 10.000 pesos hace una fiesta en la casa. ¿Qué vimos la semana pasada? El amor como el motor de la predestinación. ¿Cuál es el motor de la predestinación? El amor de Dios. Y acariciamos el concepto de predestinación. ¿Qué es la predestinación? Hay un aspecto positivo, ¿sí? O hay una línea positiva la predestinación y hay una línea negativa. Eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la causa de la predestinación, sobre la base de que Dios nos predestina. Y la semana que viene, pastor, es que es versículo 5 y todavía, la semana que viene veremos el propósito de la predestinación. Y allí terminaremos con el versículo 5. El propósito de la predestinación, allí está en el versículo 5, es la adopción. La semana que viene hablaremos de la adopción. Hoy vamos a hablar de la causa, sobre la base de que Dios nos predestina, pero permítanme recordar un poquito qué es la predestinación. ¿Ya les dije el título de la predicación? No, el título de la predicación es Predestinados por el amor soberano de Dios. Y vamos a ir al primer punto, que es la predestinación, y el segundo lugar, predestinados por el puro afecto de su voluntad. Y posteriormente algunas conclusiones y aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Entonces vamos al primer punto, por favor. ¿Qué es la predestinación? A manera de recordatorio, ¿sí?
porque la semana pasada introducimos este asunto. La palabra de Dios dice en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación está en la Biblia. Hay gente que no cree en ella, pero ahí está. Ahí está. Somos creyentes. ¿Qué debemos hacer? Creer lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura, es la palabra Dios exhalada, inspirada por Dios. Hay que creerla. Aunque muchos no crean en la predestinación. Entonces, el que no cree en la predestinación no es porque la Biblia contenga un error, sino porque tiene un problema. Un problema de que tal vez no ha profundizado, no ha estudiado concienzudamente y con rigor esta doctrina, pero en todo caso el problema no lo tiene Dios. El problema lo tenemos tú y yo si no entendemos o si no aceptamos esta doctrina. El problema es tuyo y mío, y nosotros somos los que tenemos que subir al trono de Dios, es decir, subir nuestros pensamientos, elevarlos a los de Dios, y no Dios rebajar lo que ha escrito para complacer nuestros deseos, nuestras expectativas. No, la palabra de Dios es clara. Dios predestina. ¿Qué es la predestinación? De manera simple, el decreto eterno que determina el destino final de cada persona. La semana pasada hablábamos de que hay elección, pero hay un marco más amplio, ¿sí? Veámoslo así. Tenemos un cuadro con una imagen, y en esa imagen hay dos caminos, ¿sí? Hay una bifurcación, es decir, una Y. Hay dos caminos en ese cuadro. El cuadro es la predestinación, porque me muestra de manera general cuál es el destino de todos los seres humanos. Pero cada línea de la bifurcación o de la Y me habla del destino de los reprobados y de los elegidos. De manera que la línea que me señala el destino de los elegidos se llama elección, y la línea o el camino que me muestra el destino de los reprobados, los incrédulos, se llama reprobación. La predestinación es el marco general, es el cuadro general, y la elección es la predestinación de los elegidos o la predestinación positiva. La reprobación es la predestinación negativa. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, Romanos 9:22, vamos a hablar de la predestinación negativa, a recordar, perdón porque lo vimos hace 8 días, recordar qué es la predestinación negativa. Romanos 9:22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira, ¿qué muestra Dios? Ira. Le decía a los hermanos de esta mañana, los de las 9, la gloria de Dios no solamente es el amor, la bondad, la misericordia, la gracia. No, la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos, dados a conocer. Esa es la gloria de Dios, Dios dándose a conocer a la creación. Pero Él no solamente da a conocer su amor, misericordia, bondad y gracia, las cosas buenas que nos gustan, sino que también da a conocer su ira, su justicia, su santidad, lo terrible que Él es. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, Dios es un Dios terrible cuando castiga. Pero eso también hace parte de Él, de sus atributos. Entonces, cuando Él se da a conocer o muestra su gloria, Él muestra todo lo que Él es. Todo lo que Él es. Él no se pone una máscara, aunque la iglesia hoy lo quiera enmascarar y mostrar solo un Dios de amor.
Él no se pone una máscara. Uno cuando se da a conocer a una persona, a la chica que le gusta o a la novia, uno le muestra solo lo bueno. Solo lo bueno. Dios no es así. Él se muestra todo. En este caso, en Él no hay nada malo. Su justicia es santa y perfecta. Su ira es santa y perfecta. Él es terrible al castigar el pecado porque Él es santo, perfecto, justo. Pero también su amor es santo, su amor es perfecto. Su ira es soberana, su amor es soberano. Todos los atributos de Dios se entremezclan entre sí. No podemos separar el amor de la justicia, ni el amor de la ira. Dios ama el bien, se ama a sí mismo. Entonces Él odia el mal y odia a los que le hacen a Él mal. ¿Sí ven? Como decir que si yo amo a los niños, voy a aplaudir entonces al hombre que violó a una bebé de meses esta semana. La violó y entonces digo, yo amo a los niños, pero deberían dejarlo libre. No, si yo amo a los niños, odio a aquellas personas que le hacen mal a los niños, que los violan, que los secuestran, que los secuestran para quitarle los órganos y traficar con ellos, que los prostituyen, que les ponen un fusil en la mano. Yo odio lo que hacen y a esas personas. Y deseo justicia sobre ellos. Dios es igual. Dios se ama a sí mismo y ama todo lo bueno, de manera que al mal y a todo lo que atenta contra Él, Dios lo aborrece con todas las fuerzas de su ser. Él se revela completamente. Entonces, si Él se revela, si Él revela su gloria, Él tiene que mostrar su amor, misericordia y gracia, pero también su ira, su justicia y lo terrible que Él es. ¿Sí ven? Él tiene que revelarse completo. Entonces Dios decidió por el puro afecto de su voluntad y de manera soberana, es redundante, el puro afecto de su voluntad y soberanamente, es redundante, mostrar su gloria manifestando su ira, Romanos 9:22, y hacer notorio su poder sobre los vasos de ira preparados para destrucción. Dice, los soportó. Él no obró pecado en ellos, los toleró, se los aguantó, los soportó. Pero eran vasos de ira, preparados, destinados, predestinados para ser destruidos. Porque Él va a mostrar su gloria. ¿Qué va a mostrar? Ira, justicia, castigo. Porque eso es parte de Él. Esa es la predestinación negativa. Eso no es justo. ¿No es justo? ¿Qué merece el violador? Ir a la cárcel. ¿Qué merece el que viola a una bebé de meses? Ir a la cárcel. El que descuartiza a un niño, ir a la cárcel. El que asesina, los que asesinaron a este joven universitario a golpes, ir a la cárcel en estado de indefensión, tirado en el piso. Uno de ellos toma impulso, le da una patada en la espalda. Ese fue el comienzo del fin para la vida de ese joven. ¿Qué merecen ellos? Ir a la cárcel. Si los dejamos libres, se está cometiendo una injusticia. Lo justo es que vayan a la cárcel. ¿Qué merecemos tú y yo por nuestro pecado? La misericordia de Dios, el amor de Dios. No, condenación eterna y toda la ira de Dios. Tenemos el concepto de justicia como un poquito distorsionado, ¿no? El violador tiene que ir a la cárcel, el asesino tiene que ir a la cárcel. ¿Y yo? No, yo merezco el cielo. Yo, el amor de Dios, es que yo soy lo más lindo, lo más... Dios tiene que bendecirme. ¿En serio? Entonces tienes un problema moral porque no entiendes el concepto de justicia. Por eso la palabra de Dios dice, Efesios capítulo 2, versículo 9,
Bueno, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, nosotros pues es donde Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué merecemos? Condenación. No somos lo más lindo, no somos lo más precioso. Este discurso no es popular, no es amado por las personas, pero está en la Biblia y hay que predicarlo. Es lo que dice la palabra de Dios y hay que enseñarlo, porque ese es el evangelio. Dios salvando pecadores condenados al infierno. Ese es el evangelio. No hay otro evangelio. Pablo dice, si alguno predica otro evangelio diferente que el que os hemos enseñado, ¿qué dice? Sea maldito de Dios, anatema. No hay otro evangelio, hermano. No está el evangelio de Dios te necesita porque tú eres lindo, Dios te necesita porque tú tienes recursos, Dios te necesita. No, Juan el Bautista le predicó a los judíos de su tiempo, les dijo, ustedes no se las crean porque somos hijos de Abraham. Yo les digo, Dios, si Él quiere, levanta hijos a Abraham de estas piedras. Dios no te necesita. Te salvó por gracia. Yo merezco el infierno igual que los reprobados. Eso es lo justo. Primera de Pedro 2 del 7 al 8. Primera carta de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8 nos confirma esto. Vuelvo y repito, algunos tal vez no rechazan esta enseñanza porque no se conforma con sus prejuicios teológicos, pero es una enseñanza bíblica. El problema no lo tiene Dios, no lo tiene el predicador. Es que el predicador es un predicador resentido que le gusta estar condenando a la gente. No, el problema lo tienes tú porque necesitas estudiar más la palabra del Señor para elevar tus pensamientos a los cielos, al trono de Dios, al santuario de Dios, y no Dios o el predicador rebajar el evangelio para que el evangelio se adapte a tus preferencias, gustos y placeres. No, tú eres el que tiene una dificultad. Y el llamado a Dios es, tenemos que profundizar y aprender más para poder comprender estas doctrinas que no son fáciles, pero están ahí. No están relegadas a un seminario, están ahí para el pueblo de Dios. Todo creyente debería comprender estas enseñanzas. Para vosotros, primera de Pedro 2 del 7 al 8, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cuántos creen en Cristo? Bueno, menos mal todos no contestaron. Porque si tú crees que Cristo es precioso, Él debería ser lo más importante para ti. ¿Sí o no? Para mí mi matrimonio con Damaritas es muy precioso. Y ella ha botado las argollas 2 veces. Botó la de plata de compromiso una vez por el lavadero y la de matrimonio también la botó por el lavadero. Entonces botó 2 argollas. Pero como para mí el matrimonio es tan precioso, compramos las argollas nuevamente. Y yo aquí tengo mi argolla de matrimonio y yo la guardo. Yo no me la pongo todo el tiempo, me la pongo para el culto. No porque me guste ostentar, porque eso es para dar testimonio de que soy un hombre casado. Entonces cuando la gente ve la argolla dicen, es un hombre casado. ¿Ve? Y ve a mi esposa, son una pareja de casados. Es precioso. ¿Qué pasa? Yo cuando llego la guardo, ¿cierto? Con cuidadito, donde no se vaya a perder, porque para mí es preciosa. Para los que creéis, Cristo es precioso, lo valoramos, cuidamos nuestra relación con Él, lo priorizamos. Yo llego a la casa y antes de cualquier cosa me quito la argolla y la guardo. Yo no primero entro al baño, me cambio la ropa, ¿sí? Si tengo que hacer algo, ponerme a molestar con la moto, ahí engrasarme. No. Yo llego y me la quito con cuidadito. Porque la prioridad es cuidar la argolla.
es valiosa económicamente y en significado es especial. Para el creyente Cristo es precioso. ¿Cristo es tu prioridad, hermano y amigo? ¿Está en tu lista aquí arriba? Bueno, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, es decir, Cristo es la roca del edificio que los edificadores despreciaron. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, no voy a entrar en el tema de la cabeza del ángulo para no enredarlos. La piedra más importante de la construcción. Ellos la rechazaron, pero ella era la piedra más importante del edificio. Y piedra de tropiezo. Y roca que hace caer, atención por favor, porque tropiezan en la palabra. ¿Quiénes los que rechazan a Cristo? Siendo desobedientes. Léanlo en sus Biblias, por favor. Todos al unísono. Siendo desobedientes, ¿qué dice? A lo cual fueron también destinados. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted qué es lo que está diciendo? Yo no estoy diciendo nada, estoy leyendo la Biblia. Ahí dice que las personas que rechazan a Cristo, que no aceptan el Evangelio, que desprecian a Cristo, la piedra fundamental, son desobedientes porque Dios los destinó a eso. Terrible, pero es una realidad. Y eso nos califica como herejes calvinistas, y el calvinismo es un sinónimo de herejía para la iglesia moderna, ¿no? ¿Sabe que usted es calvinista? No, esos calvinistas dicen que Dios eligió gente. Pero hermano, está en la Biblia, ¿qué puedo hacer? Ahora, que tú no leas la Biblia, que tú comas entero lo que se te enseña en tu iglesia de corte arminiano, no es culpa mía ni de Dios. Ahora, Dios nos ha dado más luz a nosotros, sí, pero el deber de todo creyente es examinar estas verdades, extraer aplicaciones para su vida y vivir a la luz de ello. Pero es una realidad. El que rechaza a Cristo fue destinado a eso. ¿Cómo la ven? Romanos 9:17. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Para qué destinó Dios a Faraón? ¿Para qué lo levantó? ¿Para qué hizo de Faraón un hombre grande? Prácticamente un emperador, eran como un dios. ¿Para qué lo levantó Dios? Para tumbarlo, para derribarlo, para que todo el mundo supiera quién era Jehová, el Dios de Israel. Y cada vez que se nombraba Israel, los demás pueblos de la tierra temían. El pueblo que Dios sacó con mano poderosa de Egipto, con señales. Para eso Dios levantó a Faraón. O sea, ¿lo predestinó para qué? Para derribarlo. La doctrina de la predestinación es impopular, pero es real hasta en la práctica. Frases como: es que ya todo está escrito. Hombre, eso es predestinación. Uno se muere, ¿cómo es que dice la gente? Uno se muere cuando le toca. Eso es predestinación, hermano. Lo que pasa es que la iglesia de Dios tiene cierto grado de hipocresía, porque la iglesia de Dios dice que se haga la voluntad de Dios, pero no creen en la predestinación. Que sea lo que Dios quiera, pero no creen en la predestinación. Entonces tenemos una hipocresía intelectual, porque decimos una cosa, pero después decimos otra. Bueno, hay que orar para que Dios haga su voluntad. Pero si no creemos que Dios tiene todo escrito y ordenado, ¿cómo voy a orar para que Él haga su voluntad? ¿Cierto? O sea, la oración, los arminianos son arminianos teológicamente, pero calvinistas en la práctica, porque el creyente de corte arminiano, es decir, el que cree que Dios no es tan soberano, cuando le pide a Dios,
le dice, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, en el nombre de Cristo. O sea, que es arminiano teológicamente, pero en la práctica es calvinista, porque le ora a Dios. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Hablando de los hombres en los postreros tiempos que se inauguraron con la primera venida de Cristo. O sea, esto abarca toda la historia de la iglesia. Aunque habla del anticristo, el anticristo ya sabemos que no es una persona específica, sino que es un espíritu de todo lo que se opone a Dios. Dice, ¿ya lo tienen? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que aquí el Señor está diciendo es que aquellos que son engañados son los que van a ir a la condenación. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad, rechazaron a Cristo. 11, atención hermanos, léanlo por favor, para que después no nadie diga, el pastor está diciendo cosas que no están en la Biblia o no son verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cómo? Que Dios le envía un poder engañoso a esas personas para que crean la mentira. Pero Dios es amor, sí, pero también es un Dios de ira, es un Dios justo, es un Dios santo. A fin, atención hermanos, léanlo. Vamos a leerlo al unísono todos. ¿Listo? Versículo 12. ¿Ya lo tienen? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué dice? Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira con el propósito de que vayan al infierno a fin de que sean condenados. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios malo, Dios es un Dios arbitrario, Dios es un Dios injusto. No, hermano, ellos se complacieron en la injusticia, se complacen en su pecado. Al infierno no va a ir nadie bueno. Se los voy a plantear. Todos pertenecemos a una raza caída. Romano 9 dice que de la misma masa hizo los vasos de gloria y los vasos de ira. De la misma masa somos pecadores por naturaleza. ¿Qué merece el pecador por su pecado? Ir al infierno. Tú y yo merecemos el infierno como Adolfo Hitler, como Hugo Chávez, como todos ellos, como Celia Cruz, todos ellos, como Caín, como Judas, todos ellos, tú y yo, somos de la misma raza, muertos espirituales. ¿Cómo va a salvar Dios al hombre entonces? Si la Biblia dice que nadie busca a Dios, Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay. Eso es como esas tiendas, ya hay una tienda por ahí por el barrio y uno dice, la tienda de no hay, porque uno va a comprar y no hay nada. ¿Tiene papel higiénico? No hay. ¿Tiene jabón? No hay. ¿Tiene harina pan? No hay. ¿Tiene harina de trigo? No hay. ¿Tiene chitos? No hay. Es la tienda de no hay. Pues aquí no hay tampoco. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien entienda, hermanos. Ni aun uno. Entonces, ¿cómo Dios va a salvar al hombre? Si es que nadie quiere ser salvo. Nadie quiere venir a Cristo. ¿Cómo lo salva? Todos merecemos ir al infierno. Y acusamos a Dios porque salvó a algunos. Pero es que todos merecemos ir al infierno. ¿Sí ven? No hay injusticia. Si Dios hubiera determinado enviar al infierno a toda la humanidad, eso se llama justicia. Eso se llama justicia. No hay injusticia en la predestinación negativa. Ahora vamos a hablar de la predestinación positiva o elección. Romanos 9:23. Para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de ¿qué? De misericordia. ¿Qué recibimos tú y yo? Misericordia.
Vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. De antemano, desde antes de la fundación del mundo nos escogió en Él. Desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para hacernos sus hijos. Pero ¿por qué Dios predestinó a unos para salvación y a otros los dejó, atención, los dejó en su justa condenación? Porque como ustedes entenderán, cuando uno le va a predicar el evangelio a la mayoría de personas, lo que hacen es rechazarlo. Es más, la mayoría de ustedes que están acá presentes fueron un problema para los que los evangelizaron. Fueron un problema. Sangre, sudor y lágrimas para aquellos que les predicaron el evangelio a ustedes. Es más, hoy algunos son un problema. Porque tiene uno que estar y rogándoles. Pero mire que... Y no se arrepienten. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se arrepienten? Porque no quieren, hermano, no quieren. Están muertos espiritualmente, están divorciados de Dios, aman su pecado. ¿Qué van a recibir? Justicia. Van a recibir lo que ellos merecen. Si llega de mediodía, llegan las 12, aquí todo el mundo tiene hambre. Yo tengo hambre, porque como ustedes saben, yo los domingos no desayuno por las actividades. Voluntariamente determiné no desayunar los domingos para no tener distracciones. Todos tenemos hambre y entonces mandamos a traer 80 almuerzos. El hermano Nemesio tiene hambre y él solamente detecta el sabor en el segundo plato. El hermano Nemesio tiene hambre. Y servimos acá los almuerzos, ¿cierto? Y decimos, el que quiera comer, venga y coma. El Señor lo dice en su palabra, el que tenga sed, venga a mí y beba del agua de la vida. ¿Sí o no? Y solamente vienen la mitad por el almuerzo. Entonces Armando come, Saribe come, el hermano Juan come, Josman come, ¿sí? Eduard come. ¿Cuánto se come Eduard? 1, 2. Se come. Y el hermano Nemesio dice, no, yo no quiero comer. No tengo ganas de comer. Cuando termina el culto sale a la calle a quejarse que porque tiene hambre. Que mire que el hermano se extendió con la predicación y uno con hambre. Pero hermano, se sirvió el almuerzo, ¿por qué no vino a comer? Porque no quiso. Entonces, si está con hambre, y se va para la casa en la moto y le da un mal en el camino, se le baja el azúcar, pierde sus sentidos, se cae, se estrella, no es culpa mía ni de la iglesia, es de él porque no quiso venir a comer. Recibe lo que él merece por negligente. La culpa es del pastor porque lo mandó para la casa con hambre. No, hermano, se sirvió el almuerzo porque no comió. La culpa de que los incrédulos vayan al infierno es porque Dios no tiene amor. No, Dios ofrece salvación gratuita en Cristo y ellos rechazan la salvación. No van a llegar a casa con hambre, van a ir al infierno por sus pecados. Porque los que vienen a Cristo reciben el pan de vida que va a saciar sus almas eternamente. ¿Sí ven? No hay injusticia en Dios, ni injusticia en la doctrina, ni en el predicador, porque ese predicador predica herejías. Predestinación positiva. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creen? Los que Dios predestinó, los que Dios ordenó de antemano. Y entonces los demás, ¿por qué no son predestinados? Hermano, porque nadie merece la salvación y Dios es soberano. ¿Por qué el incrédulo no viene a Cristo? Porque no quiere. ¿Y por qué el creyente viene a Cristo? Él tampoco quiere.
¿Cuál es el factor decisivo? Que él no quiere, pero Dios, cuando se predica la palabra, su gracia soberana obra en él a través del Espíritu Santo, y él a ese muerto espiritual, a ese ciego espiritual, a ese esclavo del pecado, a ese sordo espiritual, lo trae de la muerte a la vida. Lázaro, ven fuera. Y ese muerto se levanta y sale. Pero no se levanta sin que Dios obre. ¿Ve? El creyente no viene a Cristo si previamente Dios soberanamente lo hace una nueva criatura. Nicodemo, Juan 3:3. El que no naciere de nuevo no puede ni ver siquiera el reino de Dios. Juan 3:5. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, para tú entender lo que yo te estoy hablando, tienes que nacer de nuevo. Eres maestro de Israel y no entiendes de lo que te estoy hablando, Nicodemo. Para tú ver el reino, para tú ver tu pecado, para tú ver la cruz como algo precioso, como dice primera carta de Pedro, tú tienes que nacer de nuevo, porque el muerto no ve, el muerto no entiende, el muerto no cree. Cuando tú nazcas de nuevo, vas a ver tu pecado y vas a venir corriendo a la cruz, porque vas a ver las llamas del infierno clamando por ti. Pero el nuevo nacimiento no es una obra del hombre, es una obra de Dios y es soberana. Dios obra el nuevo nacimiento en quienes Él quiere, que los destinó desde antes de la fundación del mundo. Ahora ese hombre que ha nacido de nuevo puede venir a la cruz voluntariamente. El famoso libre albedrío del que se habla hoy, ahora es libre de verdad. Porque el libre albedrío del hombre es esclavo del pecado, está esclavizado del pecado. Génesis 6:5. Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Romanos 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Factor determinante, la obra de Dios. Pero el incrédulo va al infierno voluntariamente y el creyente busca a Cristo voluntariamente. Ahora sí tiene libre albedrío para venir a Cristo. Es la verdadera libertad. Juan capítulo 6, ninguno puede venir a mí. Ahí no dice que viene otro. Esa persona es la que viene a Cristo. Pero si el Padre que me envió no le trajere. Primero ora a Dios y ahora venimos a Cristo voluntariamente. Porque nuestro libre albedrío era esclavo del pecado. Estábamos muertos. Si no fuese por Dios, nadie sería salvo. Si Dios dejara la salvación a expensas nuestras, nadie sería salvo, porque nuestro libre albedrío esclavo nos inclinaría a rechazar a Dios, así como hacen los incrédulos. Y como tú lo rechazaste muchos meses o años de tu vida, antes de que Dios dijera, basta. Como hizo con Pablo. Pablo, perseguidor de la iglesia, consintió con la muerte de Esteban, cómplice de asesinato. Y en el momento que Dios dijo basta, hasta ahí llegó Pablo. ¡Basta! Y el que perseguía creyente, fariseo de fariseos, celoso de la ley, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ustedes creen que es que Pablo era creyente? No, Pablo odiaba a Cristo, hermano. Entendamos, Pablo era judío, fariseo. Para los judíos fariseos, Cristo era un impostor, era un falso profeta, era un farsante que merecía la muerte. Pablo era miembro del Sanedrín. Seguramente Pablo consintió en lo que iban a hacer contra Jesús.
Y el que odiaba a Jesús, que iba camino a Damasco a capturar cristianos para meterlos presos y posiblemente ejecutarlos, cae postrado a los pies de Cristo y le dice: Señor. ¿Cómo que Señor? Lo que pasa es que nosotros pensamos que Señor es como no le dice el Señor carnicero, el Señor panadero, el Señor. No, Señor es Adonai, Señor es Kyrios, Adonai del Antiguo Testamento, Kyrios del Nuevo Testamento, y es un título que solamente se le otorga a Dios. Pablo, el perseguidor de cristianos que odiaba a Cristo con todo su corazón, como tú y yo lo hacíamos, en este momento le está diciendo a Jesús que Él es Dios. Yo te perseguía, pero tú ahora eres Dios. ¿Qué quieres que haga? Y lo abandonó todo por Cristo. Él no es como nosotros: no tengo tiempo, estoy muy ocupado, vamos a ver cómo es que dicen, si Dios quiere y Satanás deja, vamos a ver, ahí miramos, cuente conmigo, pero esta semana no. Yo quiero servirle, pero el otro año. No, hermanos. Eso es triste. Porque nosotros vemos la conversión de Pablo, hermano, y Pablo fue un antes y un después. Un antes y un después. Las conversiones modernas, si es que son conversiones, son: no, pues yo llevo 20 años en la iglesia y todavía estoy pensando a ver si me comprometo con Dios. 10 años pensando si me bautizo. Yo creo que todavía, no, más adelante. Ustedes saben, yo soy una persona muy ocupada. No, hermanos, la obra de Dios es irresistible. Gracia irresistible. Porque Dios obró. Pablo había sido predestinado para ello y Dios obró. Ese es el factor determinante. ¿Quiénes creyeron? Hechos 13:48, los que estaban ordenados. Segunda a Timoteo 1:9. Segunda a Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Por favor, hermano, no estás aquí por lindo, por cuenta bancaria, por habilidades, por conocimiento. Es que Dios... Yo estudiaba teología y pues Dios me llamó porque Él sabía todo lo que yo conozco y Él me necesitaba. No, Dios no te necesita, hermano. Ahorita más adelante les voy a hablar de William Carey, el padre de las misiones. Nunca estudió en teología, nunca estudió en un instituto, fue autodidacta. Y cuando se dice misiones, si se buscara en internet misiones, aparecería la foto de William Carey o un retrato. Dios convirtió a un traficante de esclavo en un gran predicador, John Newton. Convirtió a un perseguidor de creyentes, cómplice de asesinato, en el más grande teólogo de toda la historia, el apóstol Pablo. Convirtió a un monje cobarde, supersticioso, depresivo, en el reformador más grande de la historia, Martín Lutero. La obra es de Dios. No fuiste llamado porque eres la gran cosa y no saques pecho. Dios no te necesita. Si tú dejas esa silla vacía, otro la ocupará. Se los aseguro. Como decía el profesor Candú, te las canto. ¿No han visto el programa? No vieron el programa, yo sí me lo oí. Te las canto. Esa silla vacía la va a ocupar otro. De hecho, en este momento hay 80 más que quieren llenar esas sillas vacías. Y tú te das el lujo de, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Otro, como dice la canción, otro ocupará mi lugar, dice. Pero en este caso no el mío, el tuyo. Pablo fue predestinado por Dios y lo entregó todo por Cristo. ¿Quién nos salvó? 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No fue por tus obras, no fue por tu buen comportamiento, sino según el propósito suyo, el consejo suyo, el eterno es suyo, el plan suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús.
¿Cuándo nos fue dada esa gracia? ¿En el momento en que creímos? No, antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo. Predestinación. Oseas 2:23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama. Lo Ruama significa no amada. Pero el Señor dice, ahora le voy a extender mi misericordia, es decir, la voy a amar. La que no era amada, ahora será amada. Y diré a Lo-ammi. Lo-ammi significa, vosotros no sois mi pueblo. Le diré, tú eres pueblo mío. Y él dirá, no tengo tiempo. No, él dirá, Dios mío. Hermano, cuando Dios llama, llama. Gracia irresistible. Dios llama, llama, hermano. Es imposible que aquel que le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, no sea capaz con nosotros. Es imposible. Es imposible que Él te llame y que tú no hagas caso. Si no haces caso es porque no te ha llamado. Así de sencillo, hermano. Sin meternos mentiras. Si tú no caminas es porque estás muerto. Pero Pablo, en Romanos capítulo 9, hablando de la predestinación, hablando de la elección, hablando del amor soberano de Dios para salvar, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hablando de que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien se quiera compadecer. Hablando de que Él hace de la vasija, del barro, lo que Él quiera y que tú no tienes derecho a altercar con Dios. Pablo dice, cita la historia de Oseas. Romanos 9:25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Tú y yo no éramos pueblo de Dios. Tú y yo no merecíamos el amor de Dios. Sin embargo, en el cumplimiento del tiempo, Dios nos llamó al arrepentimiento. Todos los méritos del mundo para ser odiados y aborrecidos por Dios. Pero a los que no éramos amados, nos llamó amados. Porque aquí está hablando del mundo gentil. Cuando Dios le dijo eso a Oseas, hermanos, y esto es maravilloso. Yo sé que ustedes se maravillan más viendo una película en el cine, más bien los Teletubbies o Moana o esas cosas que están dando hoy en el cine. Pero hermano, esto es maravilloso. Cuando Dios le hizo esa profecía a Oseas, estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Juan capítulo 10, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Voy a traerlas. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Estaba pensando en nosotros cuando le dio esa palabra a Oseas. Y para nosotros, esto debe ser algo grande, hermanos. Esto debe ser un consuelo para el creyente. Yo, que no estaba dentro del pueblo de Dios del antiguo pacto, Dios ya había predicho que yo sería parte de su pueblo, sería parte de su novia, sería parte de su esposa, que sería amado por Él. Hermano, la predestinación no es injusta, es una expresión de la perfecta gracia soberana de Dios. No es injusta, nadie recibe injusticia. El reprobado recibe lo que merece, el creyente recibe lo que no merece, pero lo que merece lo recibe un sustituto, un redentor, un chivo expiatorio. No hay injusticia. O la justicia que nos debe caer a nosotros la recibe el sustituto, o nosotros recibimos justicia pagando en nuestra propia carne nuestro pecado. No hay injusticia, hay justicia en Cristo o en el infierno. Reprobados irán al infierno para satisfacer la justicia de Dios. Los creyentes como tú y yo, y más vale que nos aseguremos de que es así, recibimos justicia en Cristo. Él pagó por nuestros pecados. No veamos la predestinación como una amenaza,
como algo que genera temor, fatalismo. No, pues ya, si ya todo está escrito, ¿para qué vamos a predicar el Evangelio? Si Dios ya tiene sus escogidos, ¿para qué le vamos a servir a Dios? Alguien me dijo a mí, bueno, pues si yo soy así es porque Dios no me eligió. No, eso se llama soberbia y rebeldía, porque el llamado de Dios para todos los hombres es arrepentimiento. Arrepiéntete, es el llamado. No culpes a Dios de tu incredulidad, no culpes al pastor de tu negligencia, no culpes la predicación. Las personas hoy en día, cuando no tienen argumentos bíblicos para refutar lo que se enseña desde el púlpito, atacan al predicador y dicen cosas del predicador. Eso se llama falacia de autoridad. Tratando de minar la autoridad del predicador, quieren desestimar sus palabras. No, la autoridad del predicador yace en la Escritura. Si se predica la palabra fielmente, tu deber y mi deber es obedecer lo que la Biblia dice. Es nuestra responsabilidad, hermanos. En segundo lugar, vamos a hablar de el puro afecto de la voluntad de Dios de manera más breve. Efesios 1:5 nos dice que fuimos predestinados según el puro afecto de la voluntad de Dios. ¿Y qué es puro? Bueno, antes de ver qué es el puro afecto de su voluntad, vamos a ver la palabra según. ¿Qué significa según? Del griego katá, conforme a, de acuerdo con, en armonía con. ¿Qué significa eso? Que Dios nos predestinó no por nuestras obras, sino conforme a su voluntad pura. Solo su voluntad. Algunas cosas a tener en cuenta. Su voluntad es libre y absoluta, porque Dios no está condicionado por nada externo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. No estábamos allí, no había creación angelical, no habían ángeles. No pensemos que cuando Dios creó el universo, los ángeles ya existían. No. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto involucra la creación espiritual y la creación material. No había nada, solo Dios. Cuando Dios te predestinó, no había ángel Gabriel, no había ángel Miguel, no había nada. Continuemos. La elección de Dios no depende de méritos humanos. Miren que Oseas y Gomer nos muestran que Dios nos ama a pesar de nuestra infidelidad. Dios no le dice a Oseas: búscate una mujer virtuosa. Le dice: búscate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. La mujer te va a engañar, Oseas, pero tú vas a ser fiel, porque yo soy fiel a mi pueblo también, a pesar de la infidelidad de mi pueblo. Él nos quiso amar por su voluntad. 2, o B, voluntad amorosa. Pablo dice: el puro afecto. El puro afecto. Su voluntad no es arbitraria, no es fría, no es mecánica. Dios es un Dios severo, terrible, pero también es un Dios de amor. Su voluntad está siendo movida, es movida por su amor eterno. Pero también nos dice que la voluntad de Él es pura. El puro afecto de su voluntad. Si ustedes toman agua, una cosa es el agua pura y otra cosa es el agua con azúcar. Ya no es agua pura, fue alterada. La voluntad de Dios es pura, no es alterada. Repito, Gabriel, Miguel no estaban al lado de Dios aconsejándole qué hacer. Tú y yo no movemos el brazo de Dios. Él mueve el brazo de Él porque Él quiere y lo decretó en la eternidad y lo planeó. Y su voluntad nos da seguridad. Porque la causa de la predestinación no está en ti o en mí. ¿En quién está? En Él. Miren que la palabra dice siempre, resalta eso. Según nos escogió en Él. ¿Cierto? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su
voluntad. ¿Será que ella? Ah, ya. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es el sujeto que se resalta ahí? Dios, Cristo. Y eso nos da seguridad, hermanos, porque si dependiera de nosotros, perderíamos la salvación. ¿Cuántas veces pecamos hoy? Alguien dirá, no, yo no, está ciego. Está ciego, porque mientras habitemos este cuerpo, una mirada, un pensamiento, un gesto, es pecado contra Dios. Y yo sé que acá hay personas que creen que no se equivocan y que no pecan, pero piensan así porque están ciegos. Porque cuando uno se encuentra con Cristo, o mejor, cuando Dios nos encuentra, nos damos cuenta de nuestro pecado. Y entre más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de nuestra debilidad y necesidad de Dios. Santo no es el que cree que no peca. Santo es el que tiene más facilidad para percibir el pecado, el que es más sensible a su propio pecado. Ese es santo. No el que cree que es bueno y señala a los demás. No, santo es el que siempre se mira primero él mismo y ve su propia maldad. Pero esta voluntad de Dios nos da seguridad, hermanos, porque como depende de Él, sabemos que no vamos nunca a perder su salvación. Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, por si quedan dudas, nada de lo creado, ni Satanás, porque involucró a los ángeles, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todavía la gente cree que la salvación se pierde. Nada nos va a separar del amor de Dios. Nadie nos va a arrebatar de las manos de Dios. Juan capítulo 10. De manera que la predestinación nos da seguridad, humildad, gratitud y esperanza, porque todo descansa en el amor soberano de Dios, no en nosotros. Fuimos escogidos no porque lo merecíamos, sino porque Él quiso amarnos. El puro afecto de su voluntad es la causa eterna de nuestra elección. ¿Cuál es la causa de la predestinación? El puro afecto de su voluntad, su amor soberano. Por eso estás aquí. No por tus virtudes, sino por su amor eterno. Pero esto no es solamente una doctrina para entender, esto es una verdad para vivir, no es conocimiento meramente. Son realidades eternas que debemos vivir. Aplicaciones. La predestinación no viola el libre albedrío del hombre. Ya lo dijimos, si dejamos al hombre en su libre albedrío, nunca buscaría a Dios. La predestinación no promueve la ligereza espiritual. Bueno, yo ya soy predestinado, vamos a ver, ahí vamos, ya tengo la salvación asegurada. No, hermano, la predestinación es gasolina para el creyente porque ahora que sé hacia dónde voy, tengo claro que esta vida no lo es todo y que no debo desgastar toda mi fuerza, recursos en un banco que va a quebrar, en una vida que se va a acabar, en un cuerpo que se va a desgastar y va a envejecer, en una salud que tarde o temprano se va a deteriorar. Y por eso Dios nos llama a hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni donde los ladrones minan ni hurtan. Porque eso es eterno. Y para allá voy, si es que he venido a Cristo genuinamente.
El verdadero creyente no prioriza las cosas de este mundo, hermanos. Colosenses 3. Si puedes haber resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estoy predestinado para allá hoy, hermanos. Hebreos 11. Abraham siendo rico, verdaderamente rico, venció reyes, nunca construyó una casa, vivía en carpas. Vivía en carpas. Porque dice la palabra de Dios, él esperaba la ciudad cuyo fundamento es Cristo y cuyo arquitecto es Dios. Él decía, yo me voy a morir, hermano, yo es para allá. Eso es predestinación. ¿Para dónde vas tú? Es la pregunta. ¿Para dónde vamos? Esta doctrina nos mueve a servir a Dios, a valorar las cosas de este mundo, sí, pero no a equipararlas con la gloria de Dios. No a equipararlas con la vida cristiana, no a equipararlas con Dios mismo, sino a priorizar a Dios. Esta doctrina es gasolina para el creyente. Esta doctrina no es antagonista al evangelio. Se nos acusa de que como somos calvinistas, entonces no evangelizamos, porque no salimos a la calle a repartir tratados ni a tocar las puertas semanalmente. No, en esa iglesia no evangelizan porque son calvinistas. No. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y el pastor será testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. ¿Eso dice? No. Vosotros me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la iglesia. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú eres testigo de Cristo, tú eres luz en medio de las tinieblas, tú debes evangelizar, debes predicar en tu casa, en el trabajo, en el colegio, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos. Debes ser testigo de Cristo. La predestinación no destruye el evangelismo, lo promueve. El padre de las misiones, William Carey, era calvinista, bautista, reformado. En 1793 fue a la India a evangelizar a los hindúes. Tradujo la Biblia a más de 30 idiomas y dialectos para que los hindúes tuvieran la Biblia en su idioma nativo. Fundó escuelas. Eliminó la práctica del sati, que era la práctica del sati, como el señor que está al otro lado del puente, sati, pero aquí significa virtuosa. Cuando un hombre moría, lo quemaban, pero la mujer, la viuda, como era tan virtuosa, le decían, tú también tienes que morir con él. Y era una expresión disque de virtud. O sea, se moría el hombre y a ella la quemaban viva al lado del cadáver. Esto era abominable, un crimen, pero era legal, era una práctica que los hindúes llevaban a cabo como tradición. Y William Carey, a través de la evangelización, les dio luz y esa práctica caducó, se acabó gracias a un calvinista, pero que entendía que la labor de los creyentes es predicar el evangelio. El padre de las misiones, uno de los más grandes evangelistas que ha existido, misionero. Entonces, la predestinación no es para que nos sentemos en casa, bueno, pues Dios va a salvar a los que Él va a salvar y el que va a ser salvo, va a ser salvo. No, hermanos, es tu deber y el mío predicar el evangelio, porque sabemos que vamos para allá y que afuera hay ovejas que aún no han entrado al redil. Y Dios nos dio esa misión, traerlos al redil. Pregunta, ¿confías en la soberanía de Dios incluso en medio de los problemas? ¿Vives como alguien que ha sido amado desde la eternidad? ¿Entiendes que Dios te ha amado?
¿Respondes al amor de Dios con tu vida? Consagrándote a Él, viviendo para Él, dedicándote a Él. Pero también entiendes que no solamente fuiste amado, muy amado, y que no necesitas más amor. Las personas vienen a la iglesia esperando qué les puede dar la iglesia, qué les puede dar el pastor, cuánto tiempo tiene el pastor para ellos. Si no son creyentes, está bien, pero cuando son creyentes de años, hermano, entiende, Dios te ha dado mucho, ahora tú debes dar de lo que has recibido. De gracia recibisteis, dad de gracia. Has sido muy amado, no necesitas más amor, ahora necesitas amar y obedecer a Dios, porque el mandato de Él es amaos los unos a los otros. No es, el mandato de Dios en ninguna parte de la Biblia lo dice. El mandato no es, espera que el mundo te ame. Y si no te aman, llénate de resentimiento y victimízate. No, yo fui a esa iglesia y el pastor no me saludó. Hermano, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Saludo a los que puedo y habrá algunos que no pueda saludar, pero eso no son razones. Yo no voy porque allá no me dieron mercado. Entiendes que Dios te ha amado mucho y que en lugar de esperar que los demás te amen, tú tienes que amar a los demás. Tienes que hacer, tienes que tener misericordia y tienes que servir a otros. Porque vas a dónde? Vamos para allá. Vamos a la eternidad. Vamos a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Esto es pasajero. Esto es un peregrinaje, hermanos. No nos aferremos a esta vida. Vamos a orar.